Acompaña a Daniel Valencia de Redacción Regional y a Wendy Monterrosa de Voz Pública a charlar con nuestra jefa de redacción Jessica Ábalos. ¿Y sobre qué hablamos? Bueno, sobre la crisis alimentaria, sobre la crisis de salud, sobre crisis por lluvias. Y sí, hablamos de la falta de planes del gobierno para afrontar estas crisis. Escucha el podcast. Bueno, estamos de regreso. Bienvenida Wendy. Gracias. Bienvenido Daniel. Hola, qué gusto tener a la pareja elegante sobre la mesa. Y bueno, esta semana se nos juntaron dos crisis. Tuvimos o tenemos todavía una crisis de salud porque hay una alza sostenida de casos de dengue y enfermedades respiratorias, y también se nos ha juntado esta crisis por el alza de precios de alimentos. Vamos a hablar sobre eso en este programa, pero quisiera que empecemos primero con la del tema de seguridad alimentaria. En una palabra, ¿cómo calificarían ustedes la respuesta del gobierno ante esta crisis que tenemos por el alza de precios de alimentos? Inoperante. Yo creo que diría que es inoperante un gobierno donde me llamó mucho la atención en la cadena que dio el presidente el viernes pasado, donde está hablando de un tema estructural que ha tenido el país, es decir, la baja producción de alimentos, somos dependientes completamente de alimentos que vienen de Centroamérica, por ejemplo, sobre todo de Guatemala. Hay numerosos estudios donde dicen que estamos importando casi el 90% de los alimentos que consumimos y una buena parte también de granos básicos. Y el presidente lo que hace en la cadena es encontrar un enemigo, es decir, culpar directamente a alguien, a los importadores, a los distribuidores de los alimentos, y no se va a la raíz del problema. Es decir, no vimos, por ejemplo, en esa cadena, en ese discurso, que dijera, estos son los planes y acciones para poder aumentar la producción de un tema que es estructural. Que quiere combatir, por ejemplo, la especulación, está bien, pero que se vaya a la raíz del problema. Y esto ha generado, digamos, otra crisis que va directamente enfocada a afectar a la gente que tiene menos, es decir, la gente en la tiendona, por ejemplo, que vende sus tomates, sus papas, ¿verdad?, que compra caro, ¿cómo va a vender barato? Entonces, realmente, lastimosamente, otra vez el gobierno ha actuado con mucha inoperancia ante esta crisis que le ha saltado en la cara, pues. ¿Y vos, Daniel? Yo solo cambiaría el adjetivo, ineficiente, diría yo. O lo sumaría, en realidad, ineficiente, y demuestra de nuevo la improvisación, ¿no? Interesante que al menos es transparente, porque por primera vez vemos al régimen ilegítimo con su gabinete ilegítimo, ¿no? Pero de nuevo la improvisación es la que manda, y con esta apuesta que ellos tienen y que la hacen muy bien, que eso hay que reconocérselo, de la propaganda en clave, como dice Wendy, hay que situar a un nuevo enemigo. No es culpa del gobierno cuando tiene política, que nunca la transparenta, que no ha hecho nada concreto en materia económica para salir de la crisis de alimentos, que ya lo habíamos mencionado. Es cíclica. En 2 programas, ¿se acuerdan? Sí. Estuvimos hablando de eso hace 2 semanas. Y es lo que más impacta, lo que más preocupa a la ciudadanía. Su respuesta es, por decreto presidencial, por mensaje de Nayib Bukele, bueno, no, vamos a meter presos a quienes especulen, a quienes no bajen los costos. Así no funciona, ¿no? Y para empezar, hay una institucionalidad que se la pasa volando, ¿no? Hay una defensoría del consumidor, hay una institucionalidad que debería de ponerse en marcha y que debería estar actuando, no ayer o no antes de la tormenta, sino desde hace más de 6 años. Pero lo que demuestran es eso, ineficacia e improvisación. Mira, reapareció el presidente después de tanto tiempo, después del 1 de junio, y con su mismo estilo de amedrentar, con frases como el mismo llamado que le hicimos a las pandillas: paren de abusar o no se quejen después. Es decir, regresa con esa misma narrativa que le encanta usar de amenazar, coaccionar y meterle miedo a la gente. Y en este caso le está metiendo miedo a la gente que distribuye. Pero yo decía, me preguntaba, ¿y para quién va este mensaje? Porque yo no me imagino a la señora allá del mercado San Miguelito, a la que anda vendiendo descalza en el centro con su canastito de pipianes, recibiendo que iba para ella este mensaje. Pero tampoco me imagino que esté mandando este mensaje para Grupo Calleja y el Super Selectos, que es el principal publicista en su periódico de propaganda. Entonces la pregunta es, ¿a quién está intentando amedrentar ahora? Porque es cierto, aquí está tratando de poner como un enemigo a la gente que está vendiendo verduras, pero ¿a quién le está lanzando la amenaza? ¿Será que se la está mandando a esa pobre señora que no tiene intermediarios, sino que va a cortar los pipianes? ¿O se la está mandando a los grandes grupos empresariales, a los grandes emporios que distribuyen alimentos como Super Selectos? Uh-huh. Yo creo que aquí el principal problema, al menos yo lo veo así, es lavarse de las manos la principal responsabilidad que tiene el gobierno
ante este problema. Es decir, no solamente fijar uno o varios enemigos, sino que establecer acciones punitivas. Siempre acciones punitivas de matonería, no vas a resolver la economía con matonería. ¿Cómo la vas a resolver? Bueno, yo no soy economista, pero lo lógico es pensar que la vas a resolver con un plan definido y pudiendo atajar los problemas desde la raíz. Eso es lógico, pero tenés un gobierno que no planifica, que no tiene políticas públicas, que tiene un discurso que siempre está culpando a alguien más y quitándose completamente toda la responsabilidad que pueda tener. O sea, para mí el mensaje principal es ese, o sea, es decir, el gobierno desmarcándose de toda esta crisis, que pueden ser otras crisis también, bueno, vamos a hablar también de lo de salud, pero es básicamente la misma tónica. Mira, y se acuerdan que estábamos hablando en el programa anterior que la cabeza, el ministro de Agricultura, debería ser la persona que está dando la explicación técnica por qué llegamos a esta crisis que llegamos. Porque, ojo, hace 2 programas hablábamos de lo que iba a suponer las lluvias para los precios de alimentos, pero venimos arrastrando una crisis de inseguridad alimentaria de años. Según datos del PMA del año 2022, ya el 47% de la población padecía seguridad alimentaria. Entonces, ya ustedes dijeron que les parece nuevamente improvisado. ¿Crees vos, Daniel, que hemos visto señales en esa cadena de que se estén preparando al menos, tal vez no en este momento, soluciones a largo plazo para corregir problemas que son históricos, problemas de años? Yo insisto, lo que vi es improvisación y este juego, a ver, ahora, y que yo lo llamo un juego transparente, de al menos de hacernos ver cómo van a ir las cosas, es que hace sentido de por qué el régimen quiere tener a su fiscal, quiere tener a su policía, y quiere tener a estas entidades coercitivas, en el sentido que por allá va la estrategia. No tengo ni una estrategia económica, ni de agricultura, ni de nada, pero sí tengo un performance punitivo. Quien no hace lo que yo digo en esta conferencia, entonces aquí tengo al policía, aquí tengo al fiscal que los van a procesar y denúncienlo, gente, denúncienlo. A ver, no hay plan, es que no hay nada. Yo no veo cuáles pueden ser las características. O sea, tanto no hay nada que la lluvia, que ya decíamos que los había sorprendido y que los agarró en el cascarón que tienen de sistema de protección, los volvió a sorprender porque de nuevo no estaban preparados para todo lo que se venía con el nuevo frente lluvioso, ¿no? Es eso, es una improvisación de un gobierno que no es gobierno, que es un señor que toma decisiones en casa presidencial y que todos tienen que acatarle sí o sí, porque no hay margen de maniobra, ¿no? Y además que le encanta el show, porque esto que vimos es bien parecido a lo que veíamos en la pandemia. ¿Se acuerdan cuando teníamos aquella conferencia del caso, el primer caso, y todo como te ordeno, hace esto, sin que te dieran una explicación técnica de por qué se están tomando estas decisiones? Y quiero que hablemos de las primeras medidas y entre comillas, que se han anunciado, como estos mercados a precios justos, donde el gobierno ha dicho que con eso va a aliviar un poco la situación. Están pasando cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura desde el 26 de junio no publica la tabla con los precios de alimentos, pero sí están haciendo esto de decir, todos los días vamos a vender a un precio diferente. Ya vimos gente con filas interminables queriendo comprar. ¿Será sostenible este tipo de medidas que están anunciando como para paliar la situación a corto plazo? Ya los datos oficiales nos decían que el incremento de precios en los alimentos se empezó a dar en el 2021 con la inflación. En el 2022, por ejemplo, tuvimos una inflación del 12.2%. Fue una de las mayores inflaciones desde los años 90 que ha tenido el país. Es decir, el gobierno ya tenía herramientas, información para poder diseñar de nuevo planes preventivos. O sea, ¿por qué no estableció, por ejemplo, este mecanismo de poner estos precios antes de que la gente resultara afectada? Porque hay mucha gente que ahora está comiendo salteado. La pobreza se ha incrementado, por ejemplo. O sea, la situación en los hogares está mucho más crítica que antes. Esto el gobierno pues tiene toda la información y tiene el panorama completo, se supone, a través de las instituciones competentes para poder haber diseñado un plan y de mitigación, es decir, de prevención, pero también de mitigación, y que esta gente no resultara tan afectada. Yo creo que por ahí el problema, pero básicamente volvemos al mismo punto, o sea, falta de plan, falta de planificación y una tremenda improvisación hacia los problemas que ya pues prácticamente están ahí y ya no sabe qué hacer, ¿no? Eso es lo que yo considero. No, y en un juego maniqueo también de proponerle a la audiencia que la solución de la crisis económica va a ser que el Estado se recorte fondos. Pero ¿cuál Estado? No el Estado Nayib Bukele, ¿no? Sino que el órgano legislativo
que en comparación al presupuesto que tiene el Ejecutivo es una ínfima parte de todo el presupuesto nacional. Pero hacia ellos es, por llamada telefónica, hablé con mi amigo Ernesto Castro y dije, no, recorten los diputados su cartera de fondos, de gastos varios, etcétera, etcétera. A ver, pero si realmente hay una apuesta, yo esperaría de este Ejecutivo, primero un plan B en materia económica, y segundo, si realmente fuera la apuesta por la vía de recortes, esperamos, señor presidente, ver esos recortes de propaganda y publicidad, ¿no? ¿Cuántos millones no estará destinando para eso que podrían reorientarse hacia otros sectores del Ministerio de Agricultura o hacia sectores de fortalecimiento para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Partiendo de que el gobierno legítimo, sino que el gobierno legítimo que él tuvo fue el que más le recortó a los programas sociales, que también ya lo hemos mencionado. Claro. Por ahí podría verse una verdadera apuesta, no la propaganda de, lo voy a quitar a la diputada de oposición. Hombre, si la Asamblea Legislativa es de lo más irregular que ocurre en este país, o que hay en este país en materia de manejo de gasto y de transparencia, y no se va a solucionar las finanzas públicas y ni siquiera la crisis económica y la crisis de hambre que está sufriendo la población, con que le recorten a los diputados el salario, ¿no? Mejor debería de ver en su cartera el Ejecutivo a dónde podría redestinar fondos que son para propaganda o fondos que deberían pasar por alto, pues. Pero ahí ves también las prioridades del gobierno, o sea, ¿qué prioriza el gobierno? Lo visible, el show, es decir, el marketing, y la gente que está afectada está ahí esperando políticas públicas o al menos acciones que vayan dirigidas directamente a ellos. Lo veíamos en el 2022, por ejemplo, el gobierno destinó casi 360 millones en un subsidio que iba, por ejemplo, a gente que tiene carro, y el 70% de la población en El Salvador utiliza el transporte colectivo. Entonces, eso es un ejemplo de muchos donde puedes ver que el gobierno, las prioridades que tiene son distintas, definitivamente, y no van enfocadas en aliviar los principales problemas que tiene la gente. No, y además te da la impresión de que son respuestas fugaces, porque la pregunta es, ¿de dónde va a sacar el gobierno que está quebrado para seguir subsidiando un whisky a 75 centavos? Si vos, por más que querrás, vas a los mercados y lo encontrás a $1. O que dicen que están dando los 10 tomates por el $1. Pero obvio, ese costo lo está asumiendo el mismo gobierno. ¿De dónde va a salir esa plata si estábamos asfixiados con el tema de los subsidios? Al final, lo que están haciendo es trasladando un problema hacia otro lado. Y esa es solo una carga que va asumiendo el mismo gobierno y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Quizá lo queríamos de exigir nosotros desde el periodismo es transparencia de cómo están reajustando todos esos precios, de dónde está saliendo el dinero, quién se va a encargar de asumir el costo del precio que están dando a la gente en estos mercados. Y bueno, otra cosa que vimos esta semana fue un show de pupusas fumigadas, le decía yo a una amiga, porque me imagino que vieron ese video sí, donde el helicóptero sobrevolaba y tiraba supuestamente la fumigación a una señora echando pupusas, y la pregunta es, ¿quién les dijo que ese era el mecanismo indicado cuando ya los médicos estaban diciendo que no es efectiva esa forma de fumigación? Entonces mi pregunta para empezar para hablar sobre esta otra crisis es, ¿creen que a diferencia de la atención a la crisis alimentaria, el gobierno ha hecho un mejor manejo de la crisis sanitaria que tenemos en la actualidad? Yo podría estarme equivocando, pero yo creo que no he visto tantos reportes de casos graves e incluso de defunciones en materia de dengue en años. Y esto no puede ser un resultado de que hubo mucha lluvia, porque eventualmente uno entendería que los gobiernos se preparan y los municipios se preparan para tener la dinámica, y de repente uno miraba ahí a estos bomberos que andaban fumigando en diferentes zonas del país. Yo creería que de nuevo que los sorprendió tanto, y hay tanta desorganización y hay tantas estructuras diezmadas dentro del aparato estatal que atienden la prevención como que llueva y que de repente eso te puede generar criadores de zancudos que les estalla en la cara. Es decir, la lluvia desnuda, creo yo, las grandes falencias en infraestructura estatal que ha tenido el gobierno legítimo y que ahora enfrenta el nuevo gobierno inconstitucional. No, y que hay que recordar que en febrero la Organización Panamericana de la Salud ya había alertado a los países de la situación de casos por dengue. Y lo que se basaba en esa alerta, por ejemplo, el principal argumento era que estaba monitoreando la situación peor que la del año pasado, donde ya se había registrado un incremento en los casos de dengue. ¿Y eso qué te sirve? Bueno, para que los gobiernos tengan la suficiente información para prepararse, para poder establecer planes. Y que vimos, por ejemplo, bueno, que el ministro de Salud, Francisco Valaví,
reconoció hasta en junio el primer caso, por ejemplo, de un menor fallecido. Hasta el momento dicen son 3 personas fallecidas, no dan información ni del perfil, ni de la zona geográfica, ni de absolutamente nada, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Es de reaccionar cuando la crisis ya les estalla, cuando se empiezan a conocer casos de muertes de un tema tan fundamental como la salud pública. Hablamos de un caso de vida o muerte. Y cómo es fundamental que los gobiernos puedan, por ejemplo, establecer medidas a tiempo para poder evitar que la gente esté muriendo en los hospitales. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, o sea, ya lo vienen diciendo, por ejemplo, el colegio médico, gente especialista, o sea, lo que da a pensar, por ejemplo, de la forma en cómo el gobierno está manejando esta crisis de salud, algo que lo vimos en la pandemia también, es que hay un subregistro seguramente de casos. Y eso pues nos dice mucho acerca de cómo nos están ocultando la realidad también de los efectos reales que está teniendo el dengue en la población salvadoreña. Y eso es bien peligroso, vos, porque que no le digan a la gente dónde falleció la primera víctima. Exacto. Te impide que tomes medidas dobles para reforzar ahí la prevención o la mitigación del riesgo. Y el periodista Efren Lemos ponía en sus redes sociales que según fuentes que él tiene en salud, es realmente más grande la cantidad de fallecidos que van ya. Y sería peligrosísimo. A mí no me extrañaría que esté pasando, porque ya lo hicieron en la pandemia, pero sería gravísimo que estén ocultando no solo la cantidad de muertos, sino que haya un subregistro de esta manera, porque eso significa que están poniendo en más riesgo a la gente. Porque vos, si falleció alguien en tu colonia, no vas a saber que hay un criadero, que hay un foco de infección ahí, que es más fácil la proliferación, y no vas a poder tomar medidas para protegerte el doble. Yo creo que es bien delicado cómo se está manejando el dato sobre esta otra crisis, porque vaya, ahora ya dejaron de dar precios de alimentos, pero también es delicado que estén dando información a medias sobre la crisis médica. Y de hecho que eso es importante en materia de prevención, de nuevo, es decir, ¿a dónde estuvo? Yo no vi, probablemente la hayan hecho, hasta ahora que sale y que lo declaran como una emergencia y que Bukele reaparece en cadena nacional para hablar del tema, hasta ahora uno enciende la radio y escucha que hay una campaña porque el dengue es peligroso, que no sé qué. ¿A dónde estuvo todo eso previo como medida de prevención? Antes de que se conociera una parcela de la realidad, ¿no? Porque yo sí estoy convencido, porque ya lo demostraron con la pandemia, y esto lo reveló la prensa gráfica, que ocultan cifras a propósito, pues. Entonces yo estoy convencido que probablemente hay un subregistro que no conocemos y que les ha estallado en la cara. Sí. Yo hice el ejercicio hace 2 semanas de poner en mi cuenta de X una pequeña encuesta, que realmente no es una muestra significativa porque no tuvo mucho alcance, pero preguntaba cuándo fue la última vez que pasó el ministerio fumigando en tu casa, y el 75% de las respuestas me dieron que hace más de 1 año. Y yo creo que si vos le preguntas a tus conocidos, a tus conocidas, te dicen, no, si es que no han pasado. Han empezado ahora que ya estalló la crisis. Pero a ver, también esta medida de fumigar aéreo, ya lo vienen diciendo especialistas, o sea, gente que sabe, que es conocedora del tema. Lo ideal es que las autoridades del Ministerio de Salud, por ejemplo, hagan medidas directas para cortar por ejemplo, la etapa reproductiva de los zancudos que están adentro de las casas. O sea, eso no lo estamos viendo, por ejemplo, y es parte también de esta inoperancia, que le llamo yo, del gobierno, de esa capacidad de respuesta, pero también de esa capacidad de las acciones, de esa capacidad efectiva de las acciones que tendrían que tener para poder proteger a la población en esta crisis. Quizá estos otros médicos aglutinados en este movimiento pro gobierno les recomendaron que hay algún estudio que dice que desde el helicóptero va a llegar a la pila de una casa. Pero es que también es la medida más visible, ¿sabes? O sea, más visible, y cuánto cuesta también volar un helicóptero. O sea, realmente tiene un efecto eso en la gente. Y lo peligroso que es sobrevolarlo tan bajo. Y que caiga en, por ejemplo, establecimientos de comida donde la gente llega a comer, no saber realmente que nos están tirando también ahí. Esa es otra cosa. ¿Viste la foto? ¿Vieron la foto esta de el soldado fumigando directo al bus y con la gente con pasajeros? O sea, ves cosas que vos decís, y o sea, todo eso la gente se lo está consumiendo. O sea, aún cuando llegaban para tu casa, vos te apartabas porque te pedían que te salieras, sí, y ahora te lo están tirando en la cara y en las pupusas. Mira, hay otro aspecto que me ha llamado mucho la atención sobre la atención a esta crisis, es el papel del ejército, el papel protagonista que vuelve a tomar el ejército, la Fuerza Armada, en una atención sanitaria. Porque quienes andan entregando el abate en las casas, ahora que ya empezaron a entregar abate,
son soldados, ni tan siquiera aquellos trabajadores comunitarios que antes llegaban a tu casa, que eran los empleados del Ministerio de Salud, sino que son soldados armados los que te andan dejando el abate en tu casa. Y me llama mucho la atención porque pasa lo mismo que pasó en la pandemia, que son soldados los que andan en todo. Vos, y yo le decía a la broma a una amiga, solo falta que le manden a disparar a los pipianes que se pudrieron con la lluvia, porque aquí todo lo quieren resolver con el ejército. O que hagan cacería de zancudos como hicieron con las langostas. También. Eso te iba a decir. Mira, si solo eso no falta. Y yo me llamaba mucho la atención eso, porque lo ves en las imágenes, pero también se traduce en el tema presupuestario, porque me puse a revisar las cifras. El Ministerio de Agricultura, que es el que debería estar liderando la solución o la atención a esta crisis de alimentos que tenemos, tiene un presupuesto de $91.4 millones para este año. El Ministerio de Defensa tiene uno de 261.4 millones, como si este país estuviera en guerra. Uh-huh. Entonces parece que la solución es siempre tirarle el fusil a cualquier problema que se nos ponga enfrente. Entonces quiero que hablemos, que me den su opinión, cómo ven este papel o este protagonismo que ha asumido el ejército en esta materia también. Yo creo que la imagen de la cadena nacional ya también nos dejaba con claridades, ¿no? El performance ahora es Bukele, atrás el cuadro de Monseñor Romero, con la total sintonía de dos gendarmes ahí disfrazados al estilo medio Gestapo, ¿no? Y con los fusiles de asalto en casa presidencial. Es evidente que es un estado militarista que sigue la apuesta por el autoritarismo y que es uno de sus principales pilares en materia de promoción de su estado y de su gobierno, ¿no? A ver, la gente celebra. Sí o sí, Bukele logró en sus primeros 5 años que la gente celebrara que los militares es sinónimo de un estado fuerte y un estado que te garantiza seguridad, ¿no? Un estado que te lleva comida, que te llevó comida durante la pandemia, que cazó langostas. Creo que es eso, ¿no? Y que destapa, ¿cómo se llama? Tragantes por las inundaciones. Sí, es decir, se me había olvidado esa otra habilidad. Es un estado militarista, autoritarista. Eso es, creo yo. Es la confirmación de que van a seguir por ese rumbo. Pues. Sí, yo coincido con eso. O sea, creo que el priorizar las acciones punitivas, es decir, mostrar que tenemos toda la fuerza, todo el poder, a través de estas acciones donde pones a la Fuerza Armada haciendo acciones que no le competen, que le competen más al Ministerio de Agricultura o a Salud propiamente, ¿no? O a Protección Civil, pero es... Y a las alcaldías, que hay un divorcio ya evidente. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, que están haciendo, exactamente, que están haciendo las alcalías para poder hacer acciones y medidas que van a los territorios directamente para poder proteger a la gente, exacto. Entonces, pero es parte de lo mismo, creo yo, ¿no? El hecho de darle no solamente a nivel presupuestario este rol prioritario a la Fuerza Armada, sino que también de todo enfocarlo en una acción completamente punitiva. O sea, aquí no me importa cómo lo voy a resolver, pero aquí tengo la Fuerza Armada que me va a ayudar a resolver todos los problemas del Salvador. Entonces, y eso lo puedes extrapolar, en seguridad lo puedes entender de alguna manera, pero decís, pero ¿cómo lo extrapolas en salud o en los alimentos, por ejemplo? Bueno, ahí lo está vinculando. Y hay que recordar también el peso que tiene la Fuerza Armada y que ha tenido desde los gobiernos del frente, porque ahí se le empezó a dar prioridad, por ejemplo, a la Fuerza Armada a través de un mayor presupuesto. Entonces ahora tenemos lo que tenemos. Desde el 92. Creo que el de 2022 ha sido la más alta siempre en este gobierno de Bukele, y luego estamos bien cerca de que vuelva a subir porque pueden darle refuerzo presupuestario. O sea, el mensaje lo están viendo claro. Identificar siempre un enemigo y tener siempre su brazo armado a la par, no importa la plaga que se nos venga. Bueno, antes de ir cerrando, quiero leer los comentarios que nos llegaron en el programa pasado, que hablamos del proceso de elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Nelson y con Claudia. Nos dijo Noel Ramírez, pronta y cumplida justicia, ¿para quién?, se preguntaba. Israel Romero nos dejó saludos desde Los Ángeles, dijo, me gusta mucho su programa y siga así, muchachos, gracias por su esfuerzo, me gusta y todo, pero le falta más llamar la atención de los jóvenes, diría yo, o buscar una forma de llegar a más salvadoreños, mi humilde opinión, chicos. Qué chivo que nos digan chicos. Sandra Dalila Sánchez dice, ¿qué diferencia entre intelectuales e iletrados youtubers del gobierno? Saludos, Sandra. Y Leticia Girón nos escribió muchas veces que cuando vamos a hablar del caso COSAVI, que necesita atención, por favor.
Vamos a intentar hacerlo en el siguiente, Leticia, porque este es el penúltimo programa de la segunda temporada Sobre la Mesa. Bueno, este es el último programa con Daniel y con Wendy, así que antes de cerrar, les pediría que hagan una invitación o que se despidan de nuestras audiencias. Ha sido un gusto tenerlos en esta segunda temporada. Ojalá podamos tenerlos en la siguiente. Así que les pediría a ambos que inviten a la gente o le digan a la gente por qué debería de leer o consumir los contenidos que ambos editan y publican en sus medios. Bueno, el primer mensaje que yo dejaría es que en este escenario adverso de completo autoritarismo y de desinformación, lo importante es que la población tenga la edad que tenga, pueda informarse bien, que tenga una visión crítica, y yo creo que un paso importante es consumir el trabajo de periodismo serio, honesto, responsable que hacemos desde los diferentes medios independientes. Aquí está Focus, Factum, Voz Pública y otros más que estamos luchando todos los días para que la gente pueda tener información responsable y pueda tomar mejores decisiones en un contexto que es bastante preocupante. Yo diría que la gente merece periodismo de alta calidad y periodismo que le haga ver aquello que quieren que permanezca oculto, ¿no? Y en este contexto yo rescato una frase del historiador Roberto Turcios a inicios, antes de que arrancara el gobierno Bukele, que él decía en un taller con periodistas que frente al autoritarismo el periodismo es clave, ¿no? Y crucial para desnudar todo aquello que van a querer ocultar, ¿no? En la consolidación de un poder bastante militarista. Creo que hay en el escenario salvadoreño y centroamericano con la redacción regional toda una apuesta por eso, por denunciar todo lo que estos gobiernos ahora en una vorágine y un camino bastante autoritario, bastante militarista, quieren hacer de manera oculta para afectar a las mayorías, ¿no? Para afectar a las poblaciones. Es cierto que la gente ahorita está muy emocionada con un líder caudillo, pero creo yo que la gente aún mantiene el sentido crítico, y la apuesta es que se aproximen a contenidos que les despierten ese sentido crítico, porque hay cosas que están pasando y son bastante graves, ¿no? Y que eventualmente le llegarán ya no por un helicóptero, sino que tocándole probablemente a la puerta de su casa, ¿no? O botándotela. Daniel, vos también sos director de la redacción regional, además de editar en Focus, y ustedes tienen el panorama centroamericano, ¿verdad? Han tratado de estar poniendo en la agenda cómo nos vamos pareciendo en el declive democrático que hay en Centroamérica. Ese es otro contenido que también podría servirle a la gente para tomar decisiones, como decía Wendy. Y para que vean las comparaciones, es decir, al ritmo que nos lleva Bukele, la distancia entre él y Ortega es nada ya. O sea, en realidad es nada. Lo único que lo diferencia es que Ortega, en 2018 hizo expresiones públicas de violencia de Estado contra civiles con más de 300 y la cifra continúa subiendo, asesinados por cuerpos de seguridad o cuerpos paralelos de seguridad del Estado, ¿no? Bukele, su gobierno legítimo, lo hizo encerrar, o permitió muertes bastante cuestionables en centros penales, pero es oculto, no se ve. Cala muy poco eso en la población, sobre todo cuando hay una campaña que dice que eso no merecían, que eran pandilleros. La diferencia de una cosa a la otra es nada, pues estamos muy cerca de eso, creo. Yo creo que quizá también otra diferencia es que aquí la represión es 2.0, ¿verdad? Porque allá es como en las calles los botaban, les tiraban gases. Acá lo que ves es represión de manera discursiva para diferentes sectores o para todo el que piense diferente. Ahora parece que la represión va hacia los vendedores, hacia los comerciantes, hacia los distribuidores. Ya vimos que ha habido represión al menos verbal para la prensa, para los periodistas. Hay represión para los médicos que se atrevan a cuestionar o a pedir explicaciones. Entonces es como que nos vamos acercando muy pronto. Y ya lo último, porque hemos terminado con pronósticos, pero ahora más que pronósticos, solo les pediría que le digan a la gente, a nuestras audiencias, en qué poner la atención, en qué no desviar la mirada, porque es bien fácil distraerse cuando aparece el presidente en esas cadenas y vos te fijas en otros detallitos, y es bien fácil perder la atención entre tanto humareda, ¿no? Pero ¿en qué debería de centrarse o poner ojo la gente? Vos ya has dicho algo que es como nos vamos acercando bien pronto a Nicaragua, pero de aquí a lo que se nos viene, ¿qué le recomendarían no dejar de ver, no dejar de oír? No me refiero a contenido periodístico, sino en lo que está pasando en nuestro país.
Yo creo que podría ser útil un ejercicio de proximidad, es decir, que la gente vea cuáles son los principales problemas que tiene y si realmente el gobierno, a través de las narrativas o el discurso, las acciones que establece, está resolviendo los problemas principales. El principal problema que tiene ahorita el país es la economía. ¿Me está resolviendo a mí el problema el gobierno o no me lo está resolviendo? ¿Dónde está el foco? Yo creo que eso es importante, situarnos dónde estamos. Por ejemplo, que la gente se pregunte, por eso decía yo también que al inicio es fundamental que la gente pueda tener una visión crítica acerca de la realidad, pero también viendo sus propios problemas, porque el gobierno tiene responsabilidad para resolver los principales problemas de los ciudadanos. Instaría quizás voy a apostar por esto, como creo que la ciudadanía salvadoreña ha sido crítica siempre, históricamente, a pesar de por quién vota, ¿no? Y de hecho Bukele se bañó de esa lucha anticorrupción para una ciudadanía cansada de gobiernos corruptos. Apostaría porque esa ciudadanía despierte y se haga preguntas y busque respuestas en las ausencias, ¿no? ¿Por qué yo, ciudadano, no puedo ver el presupuesto de los funcionarios de Casa Presidencial? ¿Por qué ni siquiera puedo saber quiénes son y qué cargo tienen y cuánto ganan? ¿Por qué no puedo verlo en otras instancias como apuestas de rubros en materia de propaganda, de comunicaciones, en los gastos secretos del OIE? Es decir, creo que en las ausencias que son clave y que le han tocado las fibras más sensibles a la población, porque por ahí ven rasgos de corrupción, hay una clave para que la ciudadanía empiece a hacerse preguntas y despierten, ¿no? Y sobre todo porque creo que esta frase que ellos utilizan, a mí me dio risa en la cadena, voy a cerrar con esto, en la cadena de repente Bukele le preguntaba a los funcionarios que desfilaban, le decía, mira, y en el gobierno anterior, ¿cuántas de esas cosas habían? Como para que hagamos la comparación, el gobierno anterior era el tuyo. Es cierto. Pequeño detalle, solo que se hiciera legal. Sí, creo que esa frase de que el dinero, eso, y que el dinero alcanza cuando nadie roba, creo que ya lo evidencian a sus gestiones. ¿Ve? Y ya está gastada vos, o sea, 20 años de arenda, o sea, ya es como olvidarlo. Pero siempre va a encontrar nuevos enemigos, y eso ya lo hemos visto ahorita en la cadena, ¿no? Siempre va a encontrar a dónde desviar la atención, eso es parte de la política. Sí, bueno, ha sido un gustazo, los voy a extrañar, Jessica. Espero volverlos a atender juntos nuevamente, que volvamos a coincidir en una mesa y seguir aportando preguntas. Esperen la siguiente semana el último episodio con Daniel, no, ya ven, los voy a extrañar tanto que hasta estoy diciendo sus nombres, con Nelson y con Claudia. Y bueno, yo solo le dejaría el llamado a preguntarse si lo que nos están dando son parches o verdaderas soluciones para nuestros problemas. No olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse y nos vemos la próxima semana. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Recuerda, si te gusta este programa, compártelo desde YouTube o desde cualquier plataforma donde tú escuches podcast. Hasta la próxima.